Hoy te voy a contar cómo puedes hacer para aprovechar mejor el espacio del párpado de tus ojos utilizando un arqueador. El pliegue del ojo es el lugar en el que se unen tu párpado móvil con tu párpado fijo. Normalmente este espacio en las personas más jóvenes o aquellas que nacen con un párpado un poco más extenso es más amplio que el que tengo yo. Yo tenía un párpado móvil más grande y con los años la pielcita que va envejeciendo, que está sobre mi párpado fijo, va cayendo sobre el párpado móvil y eso hace que cuente con un espacio mucho más reducido para pintarlo y que se visualice mucho menos. Una vez que abro los ojos prácticamente no se ve. Entonces lo que yo voy a hacer es fabricarme un nuevo pliegue un poco más arriba para poder contar con un espacio mayor y poder aprovechar toda esa superficie y que se siga viendo aunque yo tenga los ojos abiertos. Para eso yo voy a fabricarme con una sombra un poquito más oscura que el color de mi piel, un nuevo pliegue haciendo un efecto de oscuridad que va a resaltar el resto del párpado, trayéndolo hacia adelante y dando la sensación de que tengo una superficie más amplia. Lo primero que hago es unificar el color de los ojos, el color de la piel, de los párpados, colocando un poquito de corrector de ojeras en ambos párpados. El corrector de ojeras es apenitas un poquito más claro que el de mi piel y lo que hago con esto es eliminar todas las venitas o las descoloraciones que puedan llegar a tener los párpados y contar con un lienzo, con una superficie mucho más pareja que con la que cuento normalmente cuando no tengo el corrector colocado. Lo esparzo bien, en este caso con un pincel, y luego con la yema de los dedos lo termino de integrar en la piel y lo llevo bien arriba, casi tocando las cejas. Y con un poquito de polvo translúcido y un pincel así muy esponjoso o flojito, coloco un poco de polvo en los dos párpados, un poquito nada más, para que el corrector se selle y no quede acumulado en las arruguitas o en el pliegue original al momento de pintarlo después. Luego trabajo con las cejas. Lo que hago es tratar de rellenar aquellos espacios que tengo un poco más ralos. Las cejas son una de las cosas que primero delatan la edad, porque uno con los años empieza a perder pelo. Entonces tengo unas cejas que, si bien son tupidas, no son parejas y no son uniformes. Entonces lo que hago es tratar de completar aquellos sectores que veo que tienen un poquito más, que son un poco más ralas, un poco más ralos, con un lápiz de ceja que es del color de mis cejas. Para eso bajo los pelos hacia abajo, porque lo que quiero en lo posible es llevar la ceja hacia arriba y levantar la mirada. Cuando lo hago con una sola ceja se nota mucho la diferencia de haberlo hecho versus no. Y entonces me concentro, en general trato de focalizarme en la parte superior para dibujar, digamos, darle un poco más de forma a mis cejas sin cambiarle demasiado la dirección, digamos, únicamente rellenando aquellos espacios que me doy cuenta que han quedado más ralos, pero llevándola un poco hacia arriba, y luego la cola no demasiado hacia abajo para que no me caiga la mirada, sino horizontalizándolo a la altura de la cola de la ceja, y de esa manera que no se pierda la forma. Luego lo que hago es agregar un poquito de gel a la ceja para que el pelo de la ceja tenga una dirección y no se mueva mucho, porque bueno, me costó un trabajo colocar todo este producto y de esta manera lo que hago es tratar de que todo se fije y dure unas cuantas horas. Y luego con el mismo pincel que utilicé antes, ese pincel
esponjoso, como lo llamo yo, que no tiene mucha densidad y que tiene los pelos bastante separados. Y lo que hago es colocarlo en el lugar en el que comienza, o sea, la altura en la que se encuentra el ojo en sí, ¿sí? La bolita del ojo. Lo coloco con cuidado y con la ayuda de una sombra de un tono un poquitito más subido que el tono de mi piel y el pincel, sin mover el arqueador, le doy esta tonalidad que me va a ayudar a crear un nuevo pliegue un poco más arriba, un falso pliegue un poquito más arriba del lugar en el que se ubica mi pliegue real. O sea, de esa manera gano bastante espacio y puedo lucirlo mucho más que si tuviera que contar únicamente con mi reducido párpado móvil que no se puede ver bien por el paso del tiempo. Entonces, con movimientos circulares hago lo mismo con el otro ojo, el mismo tono de sombra, un poquito más oscuro que el tono de mi piel. Voy y vengo y nada más que eso, ya la diferencia es notable. Todo lo que queda por debajo de esa sombra, de ese nuevo pliegue, es más claro. Entonces después, con un pincel sí más denso en este caso y chato, es un pincel que se utiliza no para esfumar como el que usamos antes, sino para colocar el producto, para que el producto se coloque de manera ya no tan sutil, sino un poco más cargada. Utilizo una sombra clara, más clara que mi piel, 1 o 2 tonos, 3, dependiendo del look que uno quiera lograr. Y comienzo a aplicar el producto. Esta es una sombra mate, podría haber sido una sombra con algo de brillo, pero bueno, utilicé ahora, quería hacerlo todo mate, y la voy colocando en el lugar en el que me quedó la claridad, es decir, como límite superior tomo el nuevo pliegue que yo fabriqué y de ahí hacia abajo le doy esta tonalidad mucho más clara. Y si ustedes se fijan, lo que hago con el pincel es poncearlo, aplicarlo en forma así como de golpecitos, y cuando estoy en el ángulo externo saco hacia afuera el color claro para darle ese efecto de lifting y que no se me caiga la mirada. Si todo lo llevo hacia abajo, no se ve con el efecto que yo quiero darle, que es justamente el de levantar, el de subir. Luego vuelvo al pincel anterior, lo limpio un poquito para sacarle todos los restos de producto y lo que hago es esfumar un poco el borde para que no quede tan evidente el final del color claro con el inicio del que es un poco más oscuro, y le doy apenitas un poquito para esfumarlo. Y luego tomo un pincel de estos biselados que se utilizan que son para las cejas o para delinear. Son pinceles mucho más densos, que cargan mucho más producto, pero que tienen una superficie muy pequeña, entonces colocan una mayor cantidad de producto en una superficie menor, y lo utilizo para hacer un delineado con sombra negra bien al borde de las pestañas, en la raíz de las pestañas, y lo voy aplicando también ponceando con la dirección del delineado, que en este caso estoy haciendo una colita un poquito más hacia afuera, si no podría perfectamente haberlo hecho sin que salga, pero bueno, estoy dándole una forma más tradicional al delineado. Y el hecho de hacerlo con sombra también me ayuda a que no tenga que preocuparme por manchas o por apuros. La sombra negra es realmente mucho más útil cuando uno está empezando, porque comete menos errores, y si llegara a haber algún error y colocar el pincel en lugares donde no debería, es mucho más fácil retirar la sombra que retirar un delineador líquido o un delineador en gel.
o un lápiz negro. Luego curvo las pestañas con el mismo arqueador. Me ayudo del arqueador para curvar las pestañas. Separo un poquito las pestañas inferiores que a veces se meten dentro del arqueador. Y voy a colocar la máscara de pestañas. Lo hago siempre un ojo por vez, porque si hago arqueo el segundo ojo, pierdo el arco que hice en el primero. Entonces lo que hago es arquear un ojo, pintar las pestañas y luego arquear el otro. Y estoy utilizando una máscara de pestañas de esas que son para alargarlas. Es una máscara que tiene un cepillo de silicona que tiene espículas separadas y lo que hace es separar los pelos de la pestaña, llevando el producto de la máscara desde la raíz hacia la punta, pero no las apelmaza o las junta como harían los cepillos que son más tupidos y que lo que hacen es dar principalmente volumen. Y si por algún motivo uno se mancha, cosa que es muy común, sobre todo cuando tenemos los ojos así encapotados, que los párpados se caen y me interfieren en el momento de maquillarme, bueno, espero que se seque y la retiro con un hisopo, con un bastoncito, siempre habiendo esperado lo suficiente como para no hacer más enchastre y que sea fácil retirarlo. Maquillo un poquito las pestañas inferiores y ya está. Con eso la verdad es que fue bastante más largo porque lo expliqué y porque me detuve a que lo vieran, pero cuando lo hago sin estar filmándome, la verdad lo hago mucho más rápido y es un look que te sirve para salir perfectamente a cualquier lado. Es súper natural y levanta la mirada, te rejuvenece la mirada, porque contás con más espacio del que hubieras contado si no lo hubieras hecho. Así que espero que les haya gustado, que lo intenten y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.